Hermanas, vamos a continuar con nuestro estudio de Apocalipsis. El día de hoy vamos a hablar acerca del altar y los que adoran en él. Ya estamos hablando de la última parte del primer versículo del capítulo 11 de Apocalipsis. Vamos a dar nuestro resumen rápidamente de lo que vimos la clase anterior. Y hablamos ya acerca del templo invisible. Recuerden que el tema antepasado, hablamos de los 4 templos visibles que hubo. Y el pasado ya hablamos del visible. Hablamos también acerca de Juan, capítulo 2, versículo 13 en adelante, y cómo fue que nuestro Señor nos enseñó que el templo que en aquel entonces estaba, el templo de Herodes, ya no era ese centro de oración ni de adoración, sino que dice que lo habían vuelto casa de mercado, cueva de ladrones. Entonces, él echa fuera a todos los que están ahí cambiando monedas, vendiendo animales, haciendo fraudes y trampas a no sé cuántas más personas iban por ahí con referencia a la Pascua. Recuerden que en la Pascua todos debían de ir a Jerusalén a celebrar la Pascua, todos debían de reunirse ahí. Entonces no llevaban su propio animalito. Era correcto, según la palabra de Dios, que se compraran un animalito en Jerusalén y no traerlo cargando. Pero lo habían hecho ya dentro del templo y el templo no era ningún mercado. Entonces, como el templo era grande, amplio, pues lo aprovecharon, ¿verdad? Entonces, después es cuando ahí el Señor promete que en 3 días Él edificaría su templo y dice el versículo 21, Juan 2:21, dice que Él habla de su cuerpo cuando hace esta declaración. Entonces, Él cumple eso a través de su muerte, sepultura y resurrección. En 3 días Él cumple la palabra de edificar templo, diferente a los demás 4 templos visibles. Entonces quedamos que el templo invisible era el 5º templo, no visible para las personas, pero sí visible para Dios. Y hablamos también que todo esto nos lleva al verdadero templo, que es Jesucristo. Como dice Apocalipsis 21:22, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es templo de ella y el Cordero. Entonces, ahorita el templo somos nosotros, pero para cuando lleguemos a los tiempos de Apocalipsis 21, el verdadero templo es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, también dijimos que era muy importante recordar que esto lo estamos estudiando porque Juan debe medir el templo. Entonces, todo esto, él lo recibió, más o menos esta orden la recibió en el año 90 después de Cristo, y no olvidemos que en el año 70 después de Cristo, el templo físico fue destruido. Entonces no se refiere a un templo físico, sino a un templo invisible. Entonces, por tanto, no debemos de pensar que esta profecía aplica para un lugar en específico, sino que aplica para todos los que sean templo de Dios. Esos son los que van a ser medidos. Entonces, hablamos también de las indicaciones. Dijimos que el templo de Dios debe ser morada del Espíritu Santo. También dijimos que el templo de Dios debe ser santo, o sea, apartado del pecado. Le debe dar la gloria a Dios y a nadie más. También dijimos que el Señor la guarda celosamente, con referencia a su gloria, claro está. Dijimos que Cristo es la piedra del ángulo del templo. También dijimos que debe de tener palabra de Dios y debe de tener oración. En la clase, compartiendo nuestros puntos, Miriam mencionó otros puntos muy importantes, que era que el templo también debe demostrar misericordia y debe demostrar amor hacia los demás. No lo pusimos aquí, pero por eso son de tanta bendición las reuniones, donde nos juntamos todas y compartimos lo que Dios habla en nuestras vidas. Estos puntos que no fueron agregados al tema, Miriam nos los compartió porque así el Espíritu se lo enseñó y fueron de gran edificación. Entonces ella también nos decía que el templo de Dios debe demostrar misericordia, amor hacia los demás, no puede ser indiferente hacia los demás, sino que incluso tiene que proveer para las necesidades de los demás, incluyendo, o más bien refiriéndonos al cuerpo de Cristo, porque también sabemos que hay muchos ventajosos que lo único que quieren es obtener cosas. Como saben que los cristianos son dadivosos, pues solo quieren obtener cosas, pero no son ni templo, no son ni iglesia, y eso no es correcto. Bueno, entonces
Quedamos que en Apocalipsis 11:1, la parte que ya estamos estudiando, porque ya estudiamos que a Juan le fue dada una caña semejante a una vara de medir. También dijimos que se le es dada una orden de levántate y mide el templo. Ya hablamos del templo visible, el templo invisible, y hoy vamos a ver lo que es el altar y los que adoran en él. Ahora sí me voy más despacio. Entonces hemos entrado a la última parte, Apocalipsis 11:1c, que dice que también debe de medir el altar y a los que adoran en él. Aquí vamos a hacer una aclaración. ¿A qué altar se refiere? Porque hay muchos altares. Incluso hay gente pues que tiene sus ídolos y a sus ídolos les hace un altar. También recordamos que la palabra nos decía que tenían sus lugares altos, y esos lugares altos eran como sus nichos, podría decir, que le hacían a sus ídolos, hechos de madera, hechos de piedra, hechos de metal, y esos eran sus altares para sus dioses falsos. Recuerden que el verdadero Dios no es visible, el verdadero Dios es invisible, porque Dios es espíritu. Y dice la palabra que los que adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Y cómo podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad? Sin necesidad de verlo. Ese es el punto. Dios quiere que le adoremos a pesar de que no le vemos. Y el corazón del hombre es perverso, siempre va a buscar querer ver algo. Y por eso muchos dicen, pues yo no puedo hablar con nadie, prefiero hacerme un muñequito de yeso y platicar con él. Y al fin y al cabo, pues es hablar con nadie, porque no oyen, ni ven, ni caminan. Entonces, Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Y debemos entender que entonces hay muchos altares, pero al altar al que se está refiriendo Apocalipsis 11 es un altar en específico. Algo que no debemos de olvidar es que estamos hablando del templo. ¿De qué templo? Bueno, estamos haciendo referencia del templo visible y del templo invisible, y los estamos comparando porque recuerden que lo que viene en el Antiguo Testamento es sombra de lo que es hoy en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia. Entonces, cuando el Señor vino, dice, yo no vine a abolir la ley, sino vine a cumplirla. Entonces nos quiere decir que todo aquello que está escrito en el Antiguo Testamento tiene una razón de ser. No está escrito nada más porque sí, o porque a alguien se le haya ocurrido la idea de inventar cosas y escribirlas, ¿no? No, todo tiene una razón de ser. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda, absolutamente toda la escritura. Y también nos dice el siguiente versículo que es útil para enseñar. Y bueno, nos dice otras 4 cosas más. Pero este es el punto, útil para enseñar. Quiere decir que cualquier parte de la Biblia, incluyendo el Antiguo Testamento, me es útil para aprender. Ahora que cuando llegamos a Apocalipsis nos damos cuenta que Apocalipsis es un libro muy paralelo al libro de Éxodo y Levítico, que muchas cosas que se profetizaron en aquel tiempo por Moisés van a tener su cumplimiento en la eternidad. Entonces, debemos recordar que las cosas que dijo acerca del templo visible se cumplen en el templo invisible. Entonces, ese es el templo al que me refiero y ese es el altar al que se está refiriendo la palabra de Dios. Vamos a avanzar otro poquito. Ahora, a Juan, dentro del templo, o sea, él dice, él dentro del templo, la voz del cielo hace una división muy importante. Él divide el interior del templo con el exterior. Esto lo vamos a ver ya hasta el versículo 2, pero nos vamos a quedar el día de hoy con la parte interior del templo. Porque él le dice, mide el altar y los que adoran en él, pero luego lo separa y dice, pero no midas el atrio. El atrio es el patio, no midas el patio, lo que hay en el exterior del templo, que también es el templo. Que no debemos de olvidar que el patio es como tu casa. Tu casa incluye tus habitaciones como tu patio. Así el templo incluye pues el lugar santo. También acuérdense que en el templo de Salomón había aposentos, estaba súper grande, súper hermoso. Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice aquí que
que mida el altar y los que dan en él, pero el atrio no. La palabra de Dios nos está haciendo una división del mismo templo y nos está diciendo, mide lo de adentro, no midas lo de afuera. Entonces, tenemos que hacer algo para poder comprender el significado espiritual de esta profecía. Lo que debemos de estudiar son los elementos del templo. Vamos a estudiar un poco los elementos del templo visible, y que, como lo repito, son sombra del templo invisible. Entonces, vamos a estudiar qué había dentro de ese tabernáculo visible, o de ese templo de Salomón, o de ese templo de Zorobabel, y que bueno, que también lo había dentro del templo de Herodes, porque pues solamente lo renovó. ¿Qué hay? Bueno, hay varios elementos que los tenemos que estudiar uno por uno para que podamos entender por qué la palabra de Dios nos dice esto. Ahora, en Éxodo está registrado el orden en el que Moisés debía erigir y organizar el tabernáculo. Esta orden la recibe Moisés. Él hace el tabernáculo y erige el tabernáculo de la manera que nuestro Señor, que Jehová Dios, le indica, y lo hace tal cual conforme a la palabra de Dios. Y luego, cuando viene el rey Salomón y ya le hace casa de piedra, ya no de cortina, sino de piedra, él sigue este mismo patrón, aunque lo hace muchísimo más lujoso, pero lleva el mismo patrón, lleva los mismos elementos. Por eso vamos a estudiar en base a Éxodo los elementos del templo, porque estas son la base. No la vamos a estudiar en Segunda de Reyes, que es donde está lo de Salomón. No lo vamos a estudiar ahí, Primera de Reyes, porque en Primera de Reyes viene algo que es semejante a lo que hizo Moisés, nada más que más lujoso. Entonces vamos a estudiar lo que dijo Moisés, o lo que hizo Moisés más bien. Entonces el orden que le fue mostrado a Moisés es algo que tenemos que entender, que no fue una ocurrencia de Moisés. A Moisés no dijo, pues a mí como que se me hace que se vería bonito esta cosita por acá, y si esto lo hacemos de oro, y si esto lo hacemos de plata. No, o sea, Moisés recibió una orden en específico, recibió orden en qué material tenía que tener, cuántas medidas tenía que hacer, incluso si tenía que tener adornos, si tenía que tener cuernos, si tenía que tener aros, si tenían que movilizarlo, si no tenían que movilizarlo. Él recibió todas esas indicaciones, y todo esto tenía una razón de ser. Por eso lo vamos a ver. Digo, hace falta un estudio muy, muy profundo para hablar del significado de cada material, de lo que había dentro del tabernáculo mismo. No es lo que vamos a hacer hoy, solamente vamos a hacer un pequeño estudio de lo que podemos hacer en cuanto a en cuanto a la referencia que podemos tomar de esto que estamos hablando en Apocalipsis 11 y de lo que hay en Éxodo 25, 26, 27, 40, ahorita conforme lo vayamos viendo. Bueno, ahora también es importante que nos vamos a referir únicamente a los elementos que están dentro. Todavía no vamos a mencionar los elementos que están fuera. Como les dije, vamos a respetar esa división que hace la voz divina, o sea, Dios mismo le habla a Juan y le dice, mide el altar y los que están adorando, pero no midas el atrio. Y luego vemos eso. Esto lo vamos a ver en otra clase. Entonces, Juan recibe directamente la indicación de Dios y le dice, mide el altar y los que están adorando en él. Y algo que tenemos que notar en esto es que solamente el altar es el único que se debe medir dentro de todos los elementos que están dentro. O sea, sí se separa adentro y afuera, y vamos a hablar de los que están adentro, pero tengan en cuenta algo: lo único que se va a medir es el altar y a los que adoran en él, pero el único elemento que se va a medir es el altar. Entonces vamos a empezar a estudiar uno por uno los elementos del templo visible, pero solamente los que se encuentran dentro del lugar santo y del lugar santísimo. Dentro del lugar santísimo encontramos el arca del pacto, el arca del testimonio, el arca de la alianza. La Biblia lo menciona con cualquiera de estos nombres. Vamos a leer ahí en Éxodo capítulo 25 a partir del versículo 10. Y pongamos atención en esta especificación. Les repito, no vamos a
a ver detalle por detalle de lo que significa cada material, no, pero vean cómo la indicación de nuestro Señor era específica. O sea, así tiene que ser, de este material tiene que ser, esto tiene que medir. Así de preciso era. Entonces dicen, harán también un arca de madera de acacia cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que tenía que tener les repito, un material específico, pero me voy a referir al oro. Cuando nos dice que el oro debe ser puro, quiere decir que no tenía una aleación con otro metal. Era solamente oro, oro puro. El oro simboliza la santidad. El oro simboliza lo que es divino, lo que es puro, lo repito, porque el oro ha sido probado en fuego y ha sido pasado por fuego a altas temperaturas para quemar todas impurezas. Sigo leyendo. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados de las arcas para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca y no se quitarán de ella. Aquí ¿qué está diciendo? Bueno, en otras palabras, que le iba a hacer unos aritos. ¿Para qué? Para que pudiera atravesar unas varas, las cuales también tendrían que ser de un material en específico y también tendrían que ser recubiertas de oro y tenían que pasarlas y nunca quitarse. Esas varas se quedaban ahí. Después ustedes pueden leer ahí en Levítico cuando ellos tenían que trasladar el tabernáculo. Los sacerdotes, únicamente los sacerdotes, ellos cubrían varias veces estos elementos santos del lugar santísimo y del lugar santo para que los demás levitas que ayudaban a transportarlo no tocaran ni vieran estos elementos. Ellos, los únicos que podían ver estos elementos era el sumo sacerdote que veía el arca del pacto y los sacerdotes que veían lo que estaba dentro del lugar santo. Nadie más. Entonces nunca se les quitaban las varas, con esas varas las cargaban. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Esto del testimonio que yo te daré se está refiriendo a los mandamientos. Esos mandamientos que nuestro Dios le da a Moisés son los mandamientos que él tiene que poner dentro del arca. El arca era como una cajita. Ahorita les paso una imagen. Y harás un propiciatorio de oro fino. Este propiciatorio iba a ser como la tapa de la caja. Dentro de la caja iba a haber las tablas de la ley. Y como tapa le iba a poner por encima un propiciatorio de oro. ¿Qué es un propiciatorio? El propiciatorio estaba hecho de unos querubines, bueno, voy a seguir leyendo porque aquí mismo lo va a decir, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines, es lo que les digo, de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Ahora, el propiciatorio, propiciar quiere decir hacer adecuada una cosa. Quiere decir que era la forma de hacer adecuado al pueblo, a los hijos de Dios para que pudieran acercarse. Y en este caso era el sumo sacerdote el que se acercaba. Bueno, encima, en lo que se llamaba propiciatorio, que era igual una tabla de madera de acacia recubierta de oro, unos querubines totalmente hechos de oro labrados a martillo, que estaban encima de esta tablita y esa era como la tapa del arca del pacto. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín al otro extremo, y de una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Entonces, ¿qué era esto del propiciatorio? Les digo, era una tabla donde encima se habían puesto los querubines. ¿Y qué estaban representando? Estaban representando lo celestial. Dice el versículo 22, de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. O sea, ¿de dónde iba a salir la voz de Dios?
por encima del propiciatorio. Por eso les digo que este propiciatorio simbolizaba lo divino. Ahorita les pongo una imagen. Dice, de entre los 2 querubines yo te hablaré, que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. O sea, lo que Dios iba a comunicar a Moisés para que Moisés lo comunicara al pueblo, lo iba a decir con su voz audible en medio de esos 2 querubines. De ahí va a salir esa voz. Ahora esto muchos lo utilizan como, ya ves, si te puedes hacer imagen, y para nada el Señor no permite hacerse imágenes. Él, de hecho, incluso para que no hubiera idolatría, vean cómo solamente permite que el sumo sacerdote entre a ese lugar, ni siquiera los demás sacerdotes y mucho menos el resto del pueblo, porque eran siempre con un corazón inclinado a la idolatría. Lejos de ir a buscar la voluntad de Dios, iban a ponerse a adorar a los querubines hechos de oro. Muy bonitos, físicamente o hablando de algo materialmente muy lujoso, pero al final de cuentas solamente unos representativos de algo. Solamente cosas físicas, como cuando lo estudiamos en el templo, el primer templo que es destruido, el templo del tabernáculo. ¿Por qué? Porque se roban el arca del pacto. Porque el Señor dice, no te desvíes, mi presencia está contigo, yo lo que quiero es que me adores a mí. Y entonces Israel ya estaba cometiendo el error de adorar el arca del pacto. Y cuando se va el arca del pacto, pues se les rompe su corazón. Pero mientras el arca del pacto estaba ahí, recuerden que los 2 hijos de Elí, ellos estaban fornicando. Entonces la idolatría no les servía de nada. La verdadera adoración tiene que ser desde lo profundo de tu ser. Y eso ha sido desde todos los tiempos. Bueno, me sale un poquito del tema, perdón. Ahí está un poquito de la imagen. Estaban los 2 querubines hechos de oro, con sus alas unidas. Este solamente es un ejemplo, porque como tal el arca del pacto, pues no la tenemos, ¿verdad? Fue destruida. Pero esta se encontraba dentro del lugar santísimo y era lo único que había. Y cuando estamos hablando del arca, y que se encontrará dentro del lugar santísimo, estamos diciendo que ese lugar santísimo es como estar en el mismísimo trono de Dios. ¿Se acuerdan cuando vimos Apocalipsis 8 y que el ángel estaba ofreciendo incienso delante del trono? Ahorita vamos a ver todo esto. Ya habíamos hecho esta comparativa del templo de Dios. Y entonces el arca del pacto representa la presencia de Dios, el lugar donde el sumo sacerdote se iba a acercar a escuchar la voz de Dios, a ver qué Dios quería para ellos, cuál era su voluntad. Dentro del arca dice que no había otra cosa más que las tablas, les digo que el testimonio, el maná, y el arca era como una urna recubierta de oro. Según esto lo vemos en Hebreos 9:4. Por encima los 2 querubines, y todo esto nos habla de que todo esto, el oro, los querubines, la ley, el maná, nos habla de todo lo que es celestial. El lugar santísimo representa lo celestial. Ustedes repásenlo ahí en Apocalipsis 8, 1 al 5. Vamos con el siguiente elemento que también tenía. Y bueno, el velo. Voy a empezar por el segundo velo, porque ese segundo velo es el que cubría el lugar santísimo. Entonces voy desde el lugar santísimo hasta el lugar santo. Empecé al revés. El lugar santísimo era cubierto por el segundo velo. El primer velo no cubría el lugar santísimo. Vamos a leer ahí en Éxodo 26 a partir del versículo 31. Dice así: también harás un velo de azul púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa, con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre sus brazas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y los meterás allí. Del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo le será separación entre el lugar santo y el santísimo. Y pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Entonces, si se fijan ustedes, era hecho de un material muy lujoso. Tenía también querubines dibujados o bordados en estas cortinas tan largas, o este velo tan largo. Era un solo velo, no eran 2, era un solo velo. Y este velo que estaba cubriendo el lugar santísimo
también representa pues que es como la división entre lo que es celestial y lo que es santo, porque seguimos en el lugar santo. Pero es muy diferente todo lo que es tu adoración y lo que tienes a tu alcance para adorar a Dios a lo que es Dios mismo. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Tú puedes estar en comunión con Dios en tu cuarto y puedes entrar al lugar santísimo. Y claro que qué hermoso es cuando entramos en oración todos los días, pero no se compara con lo celestial. Ciertamente entramos al lugar santísimo de una manera simbólica, pero en un momento de nuestra vida, cuando el Señor así lo quiera, realmente vamos a poder ver lo que vio Juan, todas estas cosas maravillosas que ocurren en el cielo. Recuerden que Juan vio al Señor sentado en su trono, también vio al Cordero de Dios, también vio a los ancianos que estaban alrededor y a los 4 querubines que guardan la gloria de Dios. Todo esto, obviamente, nuestros ojos físicos no lo ven. Simbólicamente entramos al lugar santísimo, a lo que se refiere es que nuestras oraciones llegan directo a Dios, pero no estamos directamente ahí. No sé si me estoy haciendo bolas, pero espero poderme explicar. Entonces, este velo es lo que divide. Sí, estás en el lugar santo, pero se divide mucho del lugar que representa o que simboliza lo divino, lo celestial. Entonces, este velo lo puso el Señor o lo estableció el Señor para dividir el lugar santo del lugar santísimo. Vemos que el velo, les digo, era muy costoso, era muy lujoso, tenía dibujos también de querubines. ¿Y esto para qué? Para que el que fuera a estar ahí, el que entrara al lugar santo y viera ese velo, decía, del otro lado hay cosas divinas. Pero no me refiero a lo físico, porque recuerden que si no caemos en idolatría, sino a lo que simboliza. ¿Y cuál era lo divino que había del otro lado del velo? La presencia de Dios, hermanas. Más que el arca, la presencia de Dios. ¿Y qué había dentro del arca? Estaba la palabra de Dios, la ley de Dios. Estaba la provisión de Dios y estaba incluso los milagros de Dios, porque estaba la vara de Moisés que reverdecía. Entonces todo eso estaba dentro del arca del testimonio. Entonces por eso es tan importante este velo, esta cortina. Vamos al siguiente elemento, el altar de oro. Vamos a leer aquí Éxodo 40 a partir del versículo 5. Y dice así, bueno, de hecho vamos a brincarnos, dice el 5 nada más. Y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo. Fíjense, nos lo está repitiendo. Fíjense que está el arca del testimonio y exactamente enfrente tenemos el altar de oro, pero en medio tenemos la cortina. O sea, el velo, el segundo velo que les acabo de platicar. Vamos a brincarnos hasta el versículo 26. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo, y quemó sobre el incienso aromático como Jehová había mandado a Moisés. Ahora, si ustedes quieren estudiar un poquito más del altar de oro, recuerden lo que vimos en Apocalipsis 8 cuando hablamos ya de esta séptima trompeta. Recuerden, dice que se hace un silencio en el cielo, ¿verdad? Y luego viene un ángel que simboliza al que va a interceder o el que va a llevar las oraciones. Dice que trae una copa de oro llena de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Recuerdan ese tema cuando lo vimos? Creo que, si no estoy equivocada, también tenemos audio de eso. Después, si puedo, les pongo el link abajito de este video para que ustedes puedan consultar este tema del altar de oro y de la función que tenía este altar de oro. Bueno, entonces el sumo sacerdote venía con su copa de oro donde tenía incienso, y ese altar servía para quemar el incienso. Tenía que ser igual, de oro puro. Igual también tenía que tener sus varas que no se le quitaban para poderlo transportar o trasladar de lado a lado. Déjenme ver si se puede puntear. Sí, este altar, que lo estoy punteando aquí con mi dedo, estaba justo enfrente del velo, del segundo velo, que separaba aquí donde está el sumo sacerdote, es el lugar santo, y acá adentro donde no alcanzamos a ver es el lugar santísimo. Entonces, delante del velo estaba el altar de oro
y el incienso aromático. Y como lo vimos en el tema de Apocalipsis 8, dijimos, este incienso son las oraciones. No lo voy a repetir porque ya lo vimos. Entonces, ¿qué es lo que representa? Él estaba adorando. Recuerdan que dice, mide el altar y a los que adoran en él. El incienso simboliza la adoración, la oración, lo que realmente tú platicas con Dios, porque mucha gente reza, mucha gente hace palabrería, como dice el Señor. No seas como los hipócritas que creen que por su palabrería van a ser escuchados, cuando los discípulos le dicen, Padre, enséñanos a orar. Y entonces él dice, ustedes cuando oren, oren así. Y entonces nos enseña lo que hoy se conoce como el Padre Nuestro. Pero más que eso nos enseñó a platicar con Él, a realmente confiar en Él, a obedecerlo a Él. Esto es lo que simboliza la adoración en el altar de oro. Fíjense bien, eso es lo que se va a medir. Siguiente elemento, la mesa de la propiciación. Vámonos a regresar a Éxodo capítulo 25, versículo 23. Dice así, harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura, y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa alrededor, de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura, y le harás a la moldura una cornisa de oro alrededor, y le harás 4 anillos de oro en los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones con los que se libará, y de oro fino las harás, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Esta mesa, que se las voy a poner ahí, más o menos con las indicaciones que nos dio, pues todo era oro, todo, excepto el pan, ¿no? Todo era oro, tenía que tener sus patas todas recubiertas de oro, todo de madera de acacia, las varas igual. Si nos vemos nada más porque no tiene la caja o la urna, nos damos cuenta que no es el arca del testimonio, pero es parecida. La hechura de la mesa de la proposición es muy parecida al arca. ¿Esto por qué se los menciono? Porque tenemos que estar recordando que esto no se mide. O sea, no se midió el arca, sí se midió el altar, no se midió la cortina, por ejemplo, sí se mide, no se mide la mesa de la proposición. ¿Por qué? Porque esto también nos está simbolizando a la comida espiritual, a la que viene directamente de Dios. Todo tenía que ser de oro puro, es decir, oro que no fuera mezclado en aleación con otro metal. Solo oro, solo santidad, solo pureza. Así es la palabra de Dios. Y tenía que estar todos los días, esta mesa no podía estar vacía, todos los días tenía que tener pan de la proposición. ¿Y esto qué quiere decir? Que la palabra de Dios está disponible para ti todos los días, para todo aquel que quiera comer de ella. Una libación, ¿saben qué es una libación? Derramar líquido. Y aquí, por ejemplo, el vino, el aceite, que es con lo que se hacían las libaciones, representan y simbolizan al Espíritu Santo. El Señor te da de comer su comida, y para que puedas digerirla tú necesitas que Él derrame sobre ti el Espíritu Santo. Esto no debía ser medido por el apóstol Juan. Vamos a continuar. El candelero o el candelabro de oro. Seguimos ahí en Éxodo 25, a partir del versículo 31. Vamos a leer. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo. Se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores se harán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y otros 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo,
una manzana y una flor, 3 copas de forma de almendro en otro brazo y una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero 4 copas de flor de forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brasas serán de una sola pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Recuerden que este tema ya lo vimos, ese sí no lo tienen en audio. Si me permiten y Dios me da la oportunidad también de tener tiempo, les vuelvo a mandar las primeras clases de Apocalipsis, las que ya vimos hace tiempo, para que si las quieren repasar, las quieren retomar, pues bueno, sirvan. Voy a seguir leyendo. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás de todos estos utensilios y mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Bueno, todo esto que leímos, porque está parece como trabalenguas, pues todo esto es esto, lo que tenemos ahí en la imagen. Sus flores de almendros y sus manzanas. Eso es lo que significa. Tenían que ser 6 brazos, ahí están. A ver, déjenme ver si los puedo puntear. Ok, 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Todo era de una sola pieza. Tenemos un brazo en medio o una base en medio, que esto hacía 7 lámparas. 3 y 3 y la del medio, sus 7 lámparas, sus manzanas y sus flores de almendros. Aquí están. Ok, sus manzanas aquí, sus flores de almendros acá. Ok, su base todo de oro. Esto era lo que había dentro del tabernáculo y dentro del templo. De hecho, dentro del templo no nomás había uno, había varios candeleros. Entonces, ¿qué nos simboliza? ¿Qué nos está simbolizando esto? Este candelero estaba justo frente a la mesa de la proposición. Obviamente, al ser lámpara, nos está representando la luz de la palabra. Dice la palabra de Dios: ¿con qué limpiará el joven su camino sino con guardar su palabra? Y también dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. Entonces, tampoco se debía de medir. Se va a medir el altar y los que adoran en él. No se mide la mesa, no se mide el candelero, no se mide el velo. Esto lo voy a hacer repetitivo para que no se nos olvide. Entonces, la lámpara, aquí en este Apocalipsis 11, representa la palabra de Dios, la que es lumbrera en nuestro caminar. Pero también aquí es algo importante, que cuando estudiamos la iglesia de Éfeso, la lámpara nos recordaba a la iglesia. El candelero era la iglesia. Entonces, luego, cuando puedan, pues vuelvan a leer el mensaje a la iglesia de Éfeso. Bueno, vamos al siguiente elemento. El siguiente elemento es la cortina de entrada, o sea, el primer velo. Les dije que empecé al revés. Dice así, nada más, Éxodo 26, 36 y 37, nada más. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador, o sea que muy lujoso. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro fino, con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Entonces, ¿qué era esto? Nada más el dividir el atrio del lugar santo. Muchos podrían estar en el atrio. Solamente los sacerdotes podrían estar en el lugar santo y solamente el sumo sacerdote podría estar en el lugar santísimo. Que es entonces lo que estamos diciendo es que este velo también era muy importante, porque este velo separaba de los que realmente podían estar adentro. No cualquiera, hermanas, no cualquiera. Para poder estar adentro tenías que haber pasado por los elementos que estaban en el atrio. No es como que llegara aquí alguien y se metiera y como si nada y ya entré al lugar santo y ahí como turistear, pero para nada. Tú no puedes turistear. Si ahorita estuviera erigido el templo, tú no podrías turistear como te metes, no sé, a la Basílica de Guadalupe, que te metes a ver
a ver qué cosas de oro y cuántos ídolos hay ahí. No, tú no puedes hacer esto. En el templo, según las costumbres israelitas, solamente el sacerdote podía entrar al lugar santo y solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Entonces, esto era bien importante. Recuerden que estamos hablando de lo que nuestro Señor está diciéndole a Juan: mide el templo, mide el altar y los que adoran en él. Entonces, ¿qué es lo que iba a medir Juan? Ya dijimos que le dice, pero aquí hay una especificación. No midas lo de exterior del templo, sino mide lo que hay en el interior. Pero dentro de lo que vas a medir en el interior no vas a medirlo todo. Vas a medir el altar y a los que adoran en él. El templo, cuando nos dice mide el templo, pues se está refiriendo a los que son morada del Espíritu Santo. A eso se está refiriendo. Esto es algo importante. Luego cuando dice mide el altar y los que adoran en él, ahí es donde viene. ¿Cómo está tu oración? ¿Cómo está tu lectura? ¿Cómo está tu amor hacia Dios? ¿Realmente le amas con todas tus fuerzas? Esto es lo que se está refiriendo. Esto es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Este velo señalaba el inicio de lo santo. El atrio, lo que estaba fuera del atrio, y fíjense, qué impresionante. Yo me pongo a pensar, recuerdo mucho cuando el rey David dice, mejor es un día en tus atrios que 1000 años fuera de él, porque él no era sacerdote, ni levita, él no podía entrar. De hecho, los levitas tampoco podían entrar al lugar santo, pero él no era sacerdote y no podía entrar al templo. Entonces él se quedaba desde el atrio. En el atrio también hay otros 2 elementos que podía observar el rey David, y él disfrutaba, se deleitaba en estar en la presencia de Dios desde donde él podía estar, porque él no podía entrar al lugar santo ni al lugar santísimo. Y eso para él era impresionante, pero había sacerdotes que podían entrar al lugar santo y al lugar santísimo y lo pisoteaban, como era el caso de los hijos de Elí. Bueno, voy a seguir. En otras palabras, bueno, en resumen, esto es lo que les acabo de decir. Les voy a puntear aquí a ver, déjenme ver. Ahí está. Aquí está el lugar santísimo. Y luego aquí en la imagen nos está cortando el velo. Bueno, no lo está cortando para que podamos ver que dentro del lugar santísimo lo único que había era el arca. Y efectivamente, así como se ve en la imagen, dice que la nube de Jehová llenaba todo el lugar santo y el lugar santísimo, de plano que los sacerdotes no podían estar dentro del tabernáculo. Aquí, justo enfrente del velo, del segundo velo, tenemos el altar de oro, que era donde el sacerdote ofrecía el incienso aromático. Luego tenemos el candelero, pero bueno, antes tenemos la mesa de la proposición, todo de oro con sus panes todos los días, que simboliza la palabra de Dios lista para comer todos los días para todo aquel que quiera comer. Y luego aquí tenemos el candelero de oro, que representa de igual forma la palabra de Dios, que es luz en nuestro caminar. Y de lo que acabamos de hablar ahorita, el primer velo, la primera cortina. Y bueno, aquí entonces tenemos, aquí donde nos pone todo esto era el atrio. Y afuera había otros 2 elementos que no los vamos a estudiar el día de hoy, los vamos a estudiar para la próxima semana, si Dios nos permite vida. Entonces, esto es algo importante. ¿Por qué vimos todo esto? O sea, tampoco nos queremos hacer cabezonas. ¿Por qué? ¿Por qué vimos todo esto? Porque esto era lo que tenía que medir Juan. Juan le dicen, mide el altar y a los que adoran en él. Pero él no debía de medir, ni el, se me fue la onda, ni el arca, ni los velos, ni el candelero, ni la mesa. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esta razonamiento? ¿Por qué tenemos este razonamiento? Bueno, pues ya recordemos que ya se refiere al cuerpo invisible, al templo invisible, al templo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora tenemos que ser medidos si realmente estamos orando, si realmente estamos alabando. ¿Pero por qué no medir el arca? Bueno, porque el arca representa la presencia de Dios. ¿Cómo puedes medir la presencia de Dios? El Señor ya se dio. El propiciatorio representa el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él ya se dio todo. Ahora que aquí hay algo bien importante. Como dice que va a medir el templo en el altar y a los que adoran en él, necesariamente se está refiriendo a cristianos. Y aquí que esto lo repito porque
nos hace recordar la postura post-tribulacionista. Muchos dicen que la gran tribulación vendrá después, justo después del arrebatamiento. Otros dicen que en medio, otros dicen que después. Yo les digo que solo Dios sabe. Pero si pensamos un poquito, si hoy pensamos un poquito en lo que dicen, que la gran tribulación sucederá antes del arrebatamiento, podríamos pensar que tal vez sí. Porque aquí nos dice que justo antes de que empiecen los 3 años y medio, que como lo vamos a leer en el siguiente versículo, va a ser medido. Probablemente hasta sea entre tribulacionista o post-tribulacionista la postura, no porque aquí está dividiendo ya el tiempo más oscuro de la humanidad, y justo antes de que empiece el derramamiento de las 7 copas de ira, cuando ya suena la 7ª trompeta. Acuérdense que los post-tribulacionistas dicen que al sonar la última trompeta se refiere a la 7ª trompeta, que justo al sonar esta trompeta va a ser el arrebatamiento, y es posible porque aquí estamos viendo que todavía tiene que ser medido el templo invisible, y el templo invisible son sus hijos. Y bueno, vamos a seguir adelante. Entonces dijimos que lo que se debe medir obviamente es el altar, los que adoran. Dijimos el arca no, porque representa la presencia de Dios. El propiciatorio no, porque representa el sacrificio de Cristo. La mesa de la propiciación con los panes, pues tampoco, porque representa la palabra de Dios. Tampoco debe ser medida, ni el candelero, ni las cortinas, porque representan la separación de lo santo a lo que no es santo, o de lo santo a lo santísimo. Entonces, lo lógico es que esto no está carente de nada. Lo que pudiera estar carente es tu vida espiritual, y esa es la que el Señor dice: voy a medirla, voy a medir tu vida espiritual, voy a medir qué tanta comunión tienes conmigo. Ahora también una aclaración bien importante es que esto no quiere decir para nada que dependiendo a cuánto oras, cuánto lees la Biblia, cuánto alabas al Señor, es tu salvación. No, nuestra salvación depende única y absolutamente del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Yo no estoy enseñando algo contrario. Yo estoy diciendo que el que es hijo de Dios adora en verdad y busca adorar más, y sabe que un día va a tener que dar cuentas delante del tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo bíblico. 2 Corintios 5:10 dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, y daremos cuentas de lo que hayamos hecho en esta vida, sea bueno o sea malo. Esto nos dice 2 Corintios 5:10. Ahora, no les estoy diciendo que de esto depende tu salvación, o de que si cumples o no las medidas. Tu salvación depende única y exclusivamente del Señor Jesucristo. Ahora, que aquí hay que entender algo. Corremos el peligro de caer en 2 excesos. Uno es el que estés siempre preocupada por si te vas a ir al infierno, porque no sabes si das el ancho o no das el ancho. Entonces dejas a un lado la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Esto no puede ser así. Pero el otro extremo es que, bueno, como ya soy salva, entonces puedo darle vuelo a la hilacha, ahora sí que me doy manga suelta y hago lo que quiera. Total, Cristo ya murió por mí. Tanto una postura como otra postura son erróneas. Dice Juan, el mismo apóstol Juan, el que entendió esta palabra, dijo que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, la esperanza de que Jesucristo viene. Entonces, estamos en el proceso de purificación, pero sabemos que este proceso no es el que nos da la salvación. La salvación nos la dio nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pero entendemos que el Señor comenzará a juzgar a su casa. El Señor comenzará con su casa y luego con los de afuera. Lo podemos leer ahí en 1 de Pedro capítulo 4, 17. Por la gracia de Dios sabemos que los de su casa, o sea, cuando dice voy a empezar con los de mi casa, sabemos que cuando dice mi casa, está diciendo que ya ha sido justificada su casa. ¿Ya eres casa de Dios? Aleluya, gloria a Dios. Bueno, pues sigue limpiándote. Como le dijo a Pedro, tú ya estás limpio. Nada más necesitas que lave tus pies. Ya estamos limpias, gloria a Dios. Pero hay que seguir purificándonos en esa
alumbrando nuestro caminar con esa lámpara, comiendo de ese pan de la proposición con su palabra de Dios. Y entonces podemos dar verdadera adoración a nuestro Señor. Podemos tener verdadera comunión. Apocalipsis 11:1c no dice, mira el altar y a los que supuestamente adoran en él. No dice eso, tengamos cuidado, sino que dice, mide el altar y a los que adoran en él. O sea que sí adoran. Está hablando de un tiempo limitado, de un tiempo en que ha llegado un juicio, y hasta el arrebatamiento es un tiempo de juicio, porque si tú no te vas en el arrebatamiento, pues ya has sido juzgado en que no eras y no te fuiste, porque te creías iglesia y no eras iglesia. Entonces dice, mide el altar y a los que adoran en él. Están adorando y ha llegado el tiempo de dar cuentas. Obviamente no somos perfectos delante de Dios, estamos siendo perfeccionadas. Se refiere a que como cristianos, nuestra vida cristiana tiene que rendir cuentas delante de Dios. Recuerda que incluso de toda palabra ociosa daremos cuentas, como nos ha estado enseñando Sandy. De toda palabra ociosa daremos cuentas y tengamos cuidado. Pero no se refiere a que va a medir si eres salva o no, porque tú eres el altar de oro y estás adorando a Dios. Así que tampoco es como para que entremos en pánico. Tampoco. Es como para que meditemos en nuestro corazón. Hay dos elementos muy importantes que están fuera del lugar santo, y los tenemos que estudiar también. Lo que el apóstol Juan debe medir es el altar. Pero para que tú pudieras llegar al altar tenías que haber pasado por los dos elementos que están fuera, que los vamos a estudiar la próxima semana. Si tú ya llegaste al altar de oro, bienvenida. Bienvenida. Si no has llegado, pues tienes que pasar por los otros dos elementos. Tienes que pasar por esos dos elementos, porque no cualquiera. Recuerda que el Señor dice en su palabra que nos ha hecho real sacerdocio. ¿Qué quiere decir? Que como ahora somos sacerdotes en Cristo, podemos entrar al lugar santo. Si no eres sacerdote, no puedes entrar al lugar santo y mucho menos acercarte al altar de oro a ofrecer incienso. Así que el problema radicaría en que no puedes ofrecer incienso, sería más bien porque no eres sacerdote. Y si no eres sacerdote, es porque no has sido tomada para el pueblo de Dios. ¿Se acuerdan de esa palabra? Ese canto que dice, ¿no? Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. Bueno, para ser pueblo, linaje escogido, real sacerdocio, como nos dice Pedro en su carta, pues tenías que haber pasado por los dos elementos de afuera. Si no, eres como los demás. O peor aún, como un extranjero que ni siquiera puede estar en el atrio. El rey David podía estar en el atrio. ¿Por qué? Porque él era parte del pueblo, pero los extranjeros, pero para nada. No recuerdo la cita bíblica, híjoles, creo que... No la recuerdo. Cuando estaban ahí porque el lugar, el templo se había contaminado y porque se habían casado con mujeres que no eran parte del pueblo, con extranjeras que las habían hecho pecar. Ya me acordé, no recuerdo el libro, pero es con la historia de Balaam, que recuerde que él aconseja a las mujeres a que seduzcan a los hombres israelitas para que los lleven a ídolos falsos, cuando el pueblo se quiere purificar. Entonces el pueblo se separa. Si ya había matrimonios, incluso familias, los hombres de Israel se separan de las mujeres extranjeras moabitas, y ellos se apartan para no seguir siendo corrompidos y contaminados por estas mujeres. Pero hay uno por ahí que se atreve a llevar a su mujer al tabernáculo. Y no solo se atreve a llevarla, sino a meterla en el atrio. Uno de los sacerdotes, hijos de Aarón, arremete contra ellos y les quita la vida a ambos, porque eso era profanar el templo de Dios. No se puede. Ese porque era el templo físico, pero no se puede profanar el templo de Dios. No puede ser extranjero. ¿Qué te estoy diciendo? No puede ser un no hijo de Dios y querer entrar a adorar al altar de oro. Para nada. Si estás adorando en el altar de oro, gloria a Dios. ¿Vas a ser medida? Sí, vas a ser medida. Tienes que ser medida.
Tienes que pasar por el tribunal de Jesucristo, pero no para respaldar tu salvación, porque esa ya la ganó Cristo con su sangre. Y cuando tú pusiste tu fe en el Señor Jesucristo, ahora eres salva. Pero sí tienes que dar cuentas de lo que haces. Y sí tienes que ser medida, claro que sí. ¿Tu adoración va a ser medida? Sí tiene que ser medida. Pero tú ya estás dentro del templo y eso realmente es algo que nos da mucha esperanza. Vamos a orar. Padre, cuántas gracias te damos porque nos has hecho tu pueblo, tu real sacerdocio, porque no éramos nada, siendo mexicanas que éramos, Señor. Pero ahora somos tus hijas. Nos has dado de tu pan, dado de tu luz, has derramado sobre nosotros el aceite de la unción para que podamos comprender tu palabra. Gracias, Señor, gracias porque ahora podemos ir a ese altar todos los días y ofrecerte incienso de adoración genuina. Y sé que vamos a ser probadas, Señor, pero ayúdanos. Ayúdanos a que te oremos a ti, que te adoremos en verdad, que te adoremos en espíritu y en verdad, como se lo dijiste a la mujer samaritana. Porque entendemos que no tenemos que verte. Tú no eres una imagen, tú no eres un cuadro, tú no eres una figura de yeso, que si se cae se rompe o se empolva. Tú no eres nada de eso. Tú eres el Dios eterno, el Dios del universo, que creaste los cielos, que creaste las montañas, que creaste este clima, la lluvia, el sol, los huracanes, los tornados. Padre, es tu dedo el que hace todo eso. Señor, no necesito verte para adorarte. Mi corazón te adora desde lo más profundo de mi ser. Y permite, Padre, que las mujeres que están escuchando este audio te adoren, Señor. Te adoremos con todas nuestras fuerzas. Y si hay aquí escuchando alguna que todavía no entre al lugar santo, porque no haya comprendido tu plan redentor de salvación, te ruego, Padre, que tu Espíritu abra sus ojos para que pueda ver tu salvación, para que pueda contemplar tu obra redentora, Señor. Sálvale, tú conoces quién es, tú conoces su nombre. Sálvale, mi Señor. Te lo ruego en el nombre de nuestro amado Hijo Jesucristo. Amén. Dios las bendiga, hermanas.